va a ser julio del año pasado, el combustible de alto octanaje, es decir, la gente de más recursos recibía un combustible subsidiado. Se subsidia el gas a todos, aquí se paga $1 por el tanque de gas, cuando vale 12 o 14 dólares según el país. Y la visión un poco es, esto no pueden recibirlo todos, solo quienes lo necesitan, y en función de eso se han tomado decisiones. Se ha hecho un plan agresivo que de hecho ha dado sus más importantes frutos en la semana anterior también, de conseguir mejor endeudamiento para el país, con los multilaterales, con el Banco Mundial, con el BID, con el FMI, y el Ecuador está encontrando un rumbo económico a pesar de las grandes crisis que ha vivido el país, más allá de las heredadas, digamos. Porque claro, el país venía con un modelo insostenible, con endeudamiento alto, con dificultades de flujo, pero adicionalmente en octubre hubo un paro indígena, creo que ustedes conocen de eso, son gente enterada de la política, un paro indígena que tuvo consecuencias muy graves para la economía del país. 1,5% del PIB puede haber sido el efecto negativo por la paralización, más toda la incertidumbre que eso genera. Pero lo más grave ahora, y lo vive el planeta entero, el COVID. Ecuador fue el primer país en América Latina en reportar COVID. Yo estuve al frente de la crisis de COVID hasta hace 45 días que dejé el cargo de vicepresidente de la República. Fue una crisis muy dura, sobre todo en lo humano, porque se tomaron medidas de aislamiento, restricciones de movilidad, y esto funcionó muy bien en 23 de las 24 provincias del Ecuador. Pero en mi ciudad, en mi provincia de Guayaquil, ya fue muy tarde. Yo estimo que la enfermedad estaba desde antes y no pudo ser detectada a tiempo, porque así es esto, muy pocos médicos conocían cómo era esto, y supongamos que llegaba alguien de viaje de España o de China y decía perdí el olfato. Iba donde su médico, el médico le decía tienes alergia. Entonces no había forma de saber que eran COVID positivos. Pero cuando vemos la dinámica, sobre todo en el mes de marzo y en el mes de abril de la ciudad de Guayaquil, podemos saber, sin tener las pruebas hechas, porque ya no alcanzamos a hacerlas, es muy probable que el COVID existiera desde antes en el Ecuador y que esto hiciera que esta crisis lleve a una situación humanitaria muy dolorosa, que la viví en primera fila. Yo estuve en más de 60 hospitales, sobre todo motivando a médicos, a camilleros, a equipo de salud, a que vaya a trabajar. Mucha gente dejó de ir a su trabajo por temor a la enfermedad, médicos se enfermaron, médicos fallecieron, y esto hizo que tengamos no un problema de infraestructura, porque teníamos camas, pero no teníamos quien atienda esas camas en Guayaquil. Guayaquil llegamos a tener 650 fallecidos diarios. En el resto del país, en una ciudad como Quito, hoy llegan a 10, que están en el momento más complejo, digamos. 10 fallecidos diarios. Esto significa que el impacto fue, insisto, muy duro, muy doloroso, pero asimismo hoy, al haber tenido esta explosión de COVID en Guayaquil, hoy la ciudad ya tiene niveles de contagio comunitarios muy altos y la ciudad está en una dinámica casi normal, debo decirlo. Hay una actividad casi normal, el resto del país está restringido. Las restricciones y las afectaciones del COVID pueden significar 12 puntos porcentuales del PIB en cuanto a impacto económico. Para este año, eso es una proyección que yo la hice en el mes de marzo y dijeron que era exagerada. Hoy es una proyección conservadora y un efecto muy grande a los ingresos permanentes y a los ingresos en general de las arcas fiscales, pero sobre todo un impacto en sectores de la economía en todo el mundo que pueden tardar años en recuperarse. Turismo, que era un sector importante del Ecuador, hoy es una actividad inexistente. Eventos, actividades de gastronomía, todo eso está muy golpeado. Hay sectores que realmente tardarán 5 años por lo menos, creo yo, en volver a su normalidad, en recuperarse en su totalidad. La industria aeronáutica es una de las más golpeadas en todo el planeta, aquí no es la excepción. En este marco vamos a elecciones. Vamos a elecciones que empiezan en el mes de diciembre, ya tenemos una lista preliminar de candidatos, tenemos 16 binomios precalificados. Yo estimo que terminarán unos 14, es uno de los números más altos de la historia del país. Creo que solo una vez tuvimos 14 binomios, la vez pasada tuvimos 8. Hay una participación y mi preocupación es esa dispersión. En esta participación de 16 binomios hay solo 3 binomios consolidados, se podría decir, es decir, binomios con alguna posibilidad de ganar. Creo, y esta es una teoría personal,
que habría espacio para uno más, pero no lo puedo identificar porque todavía no están todas las cartas sobre la mesa y habría que ver qué van a plantearle esos candidatos a la sociedad. Cuando digo creo que hay espacio para uno más es porque me parece que los tres binomios presentados todavía no cumplen con las expectativas de más del 50 o 55% de los ecuatorianos que podrían estar votando por uno de ellos. El resto de los ecuatorianos está esperando algo más. Si es que lo pueden ofrecer estos tres binomios consolidados, veremos en el camino también. Pero hasta entonces hay un espacio para alguien más, una apreciación personal, insisto. ¿Quiénes son esos tres binomios consolidados? El correísmo o el socialismo del siglo XXI, que presenta a un joven desconocido de 35 años, de apellido Arauz, que se llama Andrés Arauz, iba a ir con binomio acompañado de Rafael Correa como vicepresidente. Eso no se va a dar. Lo más probable es que lo acompañe un periodista poco conocido, que no ha estado muy identificado con la política. Fue uno de los periodistas predilectos del correísmo en el Ecuador, se llama Carlos Rabascal. Y entre otros dos candidatos, incluida la hermana del expresidente. Luego tienes a Guillermo Lasso, que ha consolidado una alianza interesante con el exalcalde de Guayaquil y un líder de la costa de nombre Jaime Nebot. Vamos a ver cómo logran capitalizar esa alianza, si lo logran hacer en positivo. Y luego tienes al indigenismo, representado por el prefecto de la Azuay, una provincia al sur del Ecuador, que fue uno de los protagonistas del paro de octubre. El paro de octubre, paro indígena, movió el tablero político y les dio un protagonismo a tres líderes indígenas. El que mejor capitalizó ese protagonismo es Yacu Pérez, un líder político que transformó su imagen hace unos 5 años. Él tiene por lo menos 20 años en la política. Él se llama realmente Carlos Pérez, más conocido como un político mestizo del Ecuador, pero nunca le fue muy bien en esa imagen o en esa figura y él hizo una transformación de su imagen hace unos 5 años y se convirtió en el defensor del agua, así se autodenomina él, y se puso Yacu, que en quechua significa agua. Entonces ahora se llama Yacu Pérez y ha construido una imagen alrededor de los temas ambientales que le ha permitido llegar a un electorado más allá de la base indígena, sobre todo un electorado joven. Y digo más allá de la base indígena porque el movimiento indígena tradicionalmente en el Ecuador ha conseguido una votación de no más del 4 o el 5%. Pero con este candidato y con los eventos de octubre, él está alrededor del 14% en este momento y haciendo una buena campaña y con la dispersión que hay, con 18 o 20% hay posibilidades de entrar en segunda vuelta. Entonces, por eso les digo, tienen ustedes un Guillermo Lasso que puede estar también en 14 a 16%, un Yacu que está en eso, y un correísmo que hay que ver cómo se consolida sin Correa en la papeleta. Pero la base, desde mi punto de vista al menos, y con las cifras que yo manejo, la base del correísmo, que si bien está debilitada por los escándalos de corrupción, por la falta de acción y de apoyo durante la pandemia de sus líderes en el Ecuador, sigue siendo una base no despreciable de por lo menos 18% desde mi punto de vista. Habría que ver si la consolida este joven candidato Arauz. En el resto hay de todo. Hay todo tipo de candidatos, de todas las edades, de todas las tendencias, la mayoría desconocidos, y la mayor dificultad va a ser que alcancen niveles de conocimiento que les permitan ser un contendor en las elecciones. En lo económico, el país va a tener un rebote importante a partir del próximo año desde mi punto de vista. El acuerdo con los multilaterales inyecta liquidez al sistema financiero dolarizado del Ecuador, a diferencia de El Salvador, que es el otro país dolarizado junto con Panamá. El Ecuador es el único de los 3 países dolarizados de la región que tiene un aparato exportador no petrolero muy grande. Ecuador es número 1 en camarón, número 1 en banano, número 2 en atún, número 3 en cacao. Es un país muy productivo, muy competitivo, en 5 o 6 productos que le generan alrededor de 12% del PIB en exportaciones no petroleras y que le permiten que la dolarización funcione algo mejor que en países en donde conseguir dólares es un desafío. Panamá lo hace vía centro financiero, ¿verdad? Es un país que atrae divisas del exterior por sus facilidades financieras. Y El Salvador para mí es el que más complicado lo tiene porque no es ni lo uno ni lo otro. No es centro financiero y no es un gran exportador de nada. Pero en todo caso, hay oportunidades en el Ecuador. Hay una estabilización con estos acuerdos con los multilaterales, implican ciertas decisiones que el gobierno tendrá que tomar
hasta que culmine. El presidente lo veo decidido, por lo menos desde las últimas veces que conversé, decidido a tomar esas decisiones. Él está pasando dificultades políticas, por ponerle algún nombre a esto, claro, un presidente sin recursos, con dificultades de comunicación, pero que va a llegar a terminar su mandato y que creo yo, es mi visión personal y lo digo siempre que tengo la oportunidad, que va a ser recordado mucho más favorablemente por lo que consiguió, sobre todo en materia de libertades, en materia de institucionalidad, que como está siendo tratado, digamos, en este momento el presidente Moreno. Es mi visión personal. Eso, Carlos, pasamos los 20 minutos. No sé si es que quieres ahondar en algún tema más. Perfecto, muchísimas gracias, Otto. Vamos entonces a abrir el derecho de palabra para hacer intervenciones, preguntas, planteamientos de 1 minuto para que se abra una discusión interesante. Otto, como tú quieras, escuchamos 1 o 2 planteamientos y tú haces un planteamiento, una respuesta a esas preguntas. Así que se abre el derecho de palabra de la forma tradicional, pues me levantan la mano. Fabián Aguirre tiene el derecho de palabra. Y después Marcelo Jácome. Adelante Fabián. Muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento al Centro Político, el permitirnos participar. Por otra parte, un gusto saludar al economista, expresidente del Ecuador. Le he escuchado con mucha atención su exposición, totalmente clara, le agradezco. Al respecto, quisiera yo comentarles, usted lo ha dicho, el presidente ha sido un presidente sin recursos. Es decir, que ahorita está la economía ecuatoriana, la presidencia, no puede dirigir fácilmente a un país sin recursos. Súmese a esto que todos los problemas anteriores que existían en el Ecuador, como desempleo, como pobreza, prácticamente se han incrementado significativamente después del COVID-19. El Ecuador ha acudido para tener recursos a deuda, pero esto ha sido deuda tras deuda. Se ha contratado deuda para pagar deuda nueva, se ha contratado deuda nueva para pagar deuda vieja. Lamentablemente parece que la economía no ha crecido con las mismas características, mejor dicho, las mismas proporciones que le permita solventar esta deuda. Considero que una de las problemáticas del Ecuador y de los nuevos presidentes va a ser cómo va a generar ingresos que le permita solventar esta deuda que al momento tiene el Ecuador. Gracias, economista. Muchísimas gracias, Fabián. Marcelo Jácome. Marcelo, adelante con tu pregunta, por favor. Un segundo. Recuérdense activar su micrófono antes de hacer la pregunta. Ok. Ahora, adelante, Marcelo, no te preocupes, comienza. Ok. Otto decía que gracias por permitir esta confianza de llamarte por el nombre, porque el apellido resulta difícil. Sé lo que eso significa, estudié en Gringolandia y yo soy Jácome, pero me llamaban J. Y cuando me pasaron una nota diciendo que nunca voy a clases, yo fui a protestar y yo me sentaba en la primera banca, ¿no? Pues bueno, me dijeron te quedas desde ahora de J. no de Jácome. Por eso entiendo yo aquello. Pero antes que cuestionar, porque has hecho un buen resumen de lo que es la economía y de la experiencia que tuviste en la vicepresidencia, yo quiero felicitarte por tu sabia decisión de haber renunciado a tiempo. ¿Y por qué menciono esto? Menciono porque te noto una persona muy identificada, joven y con un futuro no inmediato, pero sí después de este periodo ya tienes una buena visión de lo que hay que hacer en el país. Cuando uno se está identificado, se busca la manera. Yo creo que saboreaste el caramelo de lo que es la política, de lo que es una posición para ver todo el entorno del país y espero verte, no inmediatamente, pero que estés constante haciendo política para que tú regreses un escalón más allá de la vicepresidencia. De todas maneras, esa forma altruista de mirar las cosas y con la simpleza y tu juventud, yo creo que vas a llegar. No creo que cabe ninguna pregunta porque todos estamos conscientes de que
todo se está endosando para la próxima administración. Estamos hablando de que el próximo gobierno estará manejando una deuda de 70.000 millones. ¿Cómo? No sé. Tenemos un sinnúmero de cuestionamientos. ¿Por qué se pagaron los bonos cuando estábamos en pandemia? ¿Qué precauciones tomaron para tener una reserva para atender salud? Cuando sabemos que actualmente se quieren reabrir los estudios para los niños y todo, y no hay internet, no tienen facilidades para comprar una computadora, especialmente en el campo. Entonces hay un millón de cosas que sí te he escuchado porque te he estado siguiendo en las diferentes entrevistas que han habido. Y yo sé que con esa visión vas a avanzar. De todas maneras, espero que sigas haciendo política. Y la pregunta entonces directa es, ¿piensas continuar haciendo política para retomar las posiciones que te mereces, estar en las altas lides? Si me permite, Carlos, contestar para... Adelante, por supuesto, adelante, Otto. Sí, bueno, Fabián, mucho gusto. Veo que los dos son de Quito, parecen los dos. Sí, creo que no nos hemos conocido. Mucho gusto de saludarlos y a sus órdenes. Todavía hablamos del arrastrado. Bueno, los indicadores de desempleo y pobreza es correcto, se mantuvieron relativamente iguales, lo cual no es bueno porque no eran buenos, esa es la verdad. Sí. Hasta, sobre todo los de desempleo o empleo formal, que es el principal desafío del Ecuador. Siempre que se habla de una reforma laboral se sataniza. Claro, sataniza el que tiene empleo, el que no tiene empleo está esperando que le den una oportunidad y evidentemente con las mismas leyes y con las mismas dinámicas no vamos a encontrar resultados diferentes. Creo que en eso estamos claros. Pero cada vez que se habla de eso hay una explosión. Yo asumo que son los que tienen empleo, porque los que no tienen han de estar esperando que alguien les genere las condiciones para poder tenerlo, y para generar esas condiciones hay que cambiar algunas normas en el país. Pero sin duda el COVID ha destrozado. Yo el otro día, yo tengo relación con directa como empresario con algunos sectores, incluido el turístico. El sector turístico está destrozado. Nosotros tenemos un parque aquí cerca de Guayaquil, un parque turístico. No tenemos visitas, pasamos de 5.000 personas por semana a 20, ¿verdad? Entonces, es insostenible. Y ahí son empleos que se han ido, lamentablemente es así. Como nosotros, decenas de miles. Y eso con un agravante, que nosotros los ecuatorianos y los latinoamericanos antes, cuando nos iba mal en nuestro país, veíamos a dónde nos íbamos. Ahorita no hay dónde irse. Así de sencillo, todo el mundo está en la misma situación. Y su observación de tomar deuda para pagar deuda, sí, es real porque los flujos no dan, hasta que no se resuelvan los flujos. Sencillamente seguirás en lo mismo. Si tú sigues gastando significativamente más de lo que ingresas, siempre vas a tomar deuda para pagar deuda. El Ecuador tiene que encontrar un equilibrio fiscal. Se llegó a 38, vean, en el 2006, que fue el último año, el presidente Palacio tenía un gasto público de no más de 14.000 millones de dólares. Rafael Correa llegó a 38.000 anual. La excusa de él era que estaba haciendo inversión, es decir, que estaba construyendo infraestructura que iba a generar ingresos, y que con esos ingresos iba a pagar la deuda, se iban a generar flujo. Pero ustedes conocen que eso no ocurrió, que mucha de esa infraestructura o no sirve, o no se terminó, o se sobrepagó, o tiene problemas de operatividad. Entonces, es un montón, decenas de miles de millones de dólares prácticamente echados a perder. Es penoso decirlo, pero es así. Posiblemente conceptualmente no era mala la idea de decir, hagamos la hidroeléctrica, hagamos la refinería. Pero si se hubiese hecho bien en costos reales, fuese menor la deuda y fuese mayor la productividad de esos activos. La otra situación es que el gasto corriente público se incrementó también, no todo fue inversión. El rol de pagos del gobierno nacional es casi 800 millones al mes, 9.000 millones al año. Solo el rol de pagos. Sí, evidentemente ahí hay médicos, ahí hay maestros, ahí hay policías, mayoritariamente son eso, un 80%. Pero no tenemos el país, los ecuatorianos, cuando digo no tenemos, me refiero a nosotros los ciudadanos, no tenemos cómo pagar tanto, no alcanza. Entonces, ¿cuál es el nivel de gasto público viable para el país? 25.000 millones. ¿Dónde estamos ahora? De 38 llegamos a 28. O sea, la disminución ha sido importante y eso se siente en la economía porque, insisto, toda esa percepción de bienestar, esa sensación de bonanza estaba basada en un excesivo gasto público. Y el rato que tú quitas ese exceso, sientes que se pierde con calidad de vida.
¿verdad? Porque estás empleando menos gente en el sector público, porque estás contratando menos obra pública, entonces eso es una realidad, pero no hay con qué sostener eso. Y el modelo ideal es trasladar ese esfuerzo a la inversión privada. Pero mientras no haya una estabilidad fiscal, que yo creo que se puede conseguir, se ha avanzado, se puede conseguir en el próximo gobierno, es difícil también que la gente le apueste al Ecuador, porque tienen que apostar con certidumbre. Tienen que apostar con certidumbre. La clave del desarrollo es la certidumbre, la estabilidad. No hay mejor progreso que un Estado bien financiado, sostenible, que no contagie al sector privado con sus problemas, porque lo que está empezando a ocurrir y lo que va a pasar es que los problemas del sector fiscal se trasladan al sector real, al sector privado, y empezamos a agravar la situación general. Entonces, para generar esos ingresos, desde mi punto de vista, lo primero es equilibrar el lado fiscal y generar un ambiente de atracción de inversión que nos permita aumentar la recaudación. Y lo otro es el potencial minero del Ecuador, que es impresionante, pero tiene una gran discusión nacional respecto a temas ambientales, en donde, de lo que yo conocí, porque ese tema lo viví de cerca, lo que tenemos es una minería ilegal disfrazada de activismo ambiental para bloquear proyectos serios, con empresas serias, y una vez que esos proyectos no se desarrollan, entrar con todo, con la minería ilegal, como el caso de Buenos Aires, que los ecuatorianos lo conocerán. Fue una iniciativa de activismo ambiental que terminó en 15.000 mineros ilegales destrozando ese lugar. Dejan que las empresas lleguen, desarrollen, hagan la prospección, ubiquen los minerales, y cuando están ubicados se activa el ambientalismo. Lo sacan y entran con todo el minería ilegal. Muy vinculada, por cierto, con dinero de la FARC en este momento y con intereses de la FARC en el Ecuador. Es una gran lucha y un gran desafío del Ecuador. Si se desarrolla ese sector, puede generar al menos 12.000 millones de dólares en los próximos 4 años de exportaciones adicionales. Y Marcelo, sobre el pago de bonos en pandemia, creo que hoy fueron 300 millones, si no me equivoco, hoy quedó demostrado que sirvió para, y lo dijeron diferentes autoridades, sirvió para obtener los recursos que están llegando ahora sí, que el Ecuador se considera un país serio. Sí le digo en lo personal, porque yo estuve al frente del lema, nunca me negaron recursos para la pandemia. Lo que había era una dificultad de obtener insumos, que es otra cosa, no era un tema de plata, era un tema de escasez mundial, porque si todo el planeta está demandando lo mismo al mismo tiempo, ¿cómo lo consigues por más que pagues lo que pagues? Entonces, en ningún momento hubo esa dificultad, por lo menos el tiempo que yo estuve. Entiendo que ahora hay atrasos en los salarios de salud y educación que se van a corregir este fin de mes con los nuevos créditos que se están obteniendo en mejores condiciones, porque eso también mejora el equilibrio fiscal. Si usted ya se endeuda a 30 años, 5 años de gracia, al 3% de tasa, empieza a generar equilibrio fiscal porque la deuda que está sustituyendo era a 8 años al 13%, al 10%, al 8%. Entonces va mejorando los flujos y con mejora de flujos se mejora el equilibrio. Y si voy a continuar en la política, yo nunca tuve la intención de participar en esta elección. La gente no me creía porque veía mis números y decía, no, pues este tiene los números, tiene que participar. Si alguna vez dudé, fue porque, como todo ecuatoriano de bien, me preocuparía mucho que el país retroceda y vuelva al socialismo del siglo XXI, y veía en mí la posibilidad de evitar aquello. Pero no se trata solo de evitar aquello, se trata también de poder construir algo serio y algo con responsabilidad, y yo evidentemente, como no he hecho proselitismo, no he tenido estructuras, no he tenido equipo como para enfrentar ese desafío. Y claro, sí, de ganar ganaba, seguramente, no lo digo por sobrado, tenía muchas posibilidades de hacerlo, pero creo que esto es mucho más serio que ganar. Esto se trata de gobernar, por lo menos esa es mi visión personal, y en ese sentido mi participación será en su momento, no ahora, en su momento, con el esfuerzo de la alternativa, perdón, con el apoyo a la alternativa más seria para derrotar, si fuese el caso, al socialismo del siglo XXI, que tanto daño ha hecho, insisto. Generan una sensación de bonanza, de bienestar, pero en el fondo lo que hacen es generar desequilibrios tan grandes. Y esto es sin hablar de los casos de corrupción que son brutales y ustedes lo conocen, pero porque ahora se habla de la corrupción y lo que, claro, de las mascarillas, y claro que es doloroso. Es doloroso por las circunstancias, por las coyunturas, pero sume todos esos casos y no llega a medio movimiento de tierra de Parque Samanes, me explico, o sea, es la verdad. Entonces, eso, Marcelo, espero continuar, no sé en qué figura, en qué modelo, pero espero continuar y sobre todo tratar de dar ejemplo a la gente más joven de que hay que conseguir que la política deje de ser esta cloaca que aleja a los buenos y atrae solo a los malos, porque eso es lo que es ahora, por lo menos así lo veo yo.
y la gente buena tiene que meterse, no tiene que temerla. Yo me metí en gran parte por eso y creo que he hecho un esfuerzo grande para marcar una diferencia que hoy se retribuye en que puedo andar solo en mi carro por la ciudad y la gente lo único que hace es agradecerme y felicitarme, y eso para mí es muy bonito. Correa tuvo que irse de aquí porque donde iba lo pifiaban y lo golpeaban, no sé si usted se acuerda, por más que andaba con seguridad. Yo ando solito, ando por mi ciudad, ando por el país, disfrutando de haber sido un servidor público honesto y trabajador. Muchísimas gracias, Otto, y de acuerdo contigo, si los buenos no se meten, ¿quiénes están? Así de sencillo. Brenda Cantoral tiene una pregunta. Adelante, Brenda. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer nuevamente el espacio de Centro Político porque siempre nos hace partícipes de tan buenas tertulias con temas muy interesantes y actuales. Y bueno, seguido agradecer al doctor Otto, que hoy nos deleita con su ponencia. Yo creo que tener la visión de un servidor público de tan alto nivel, para nosotros como latinoamericanos, porque yo soy de Guatemala y desde aquí estoy siguiendo muy de cerca cómo se desarrolla todo el tema político, creo que nos aporta y nos nutre muchísimo. Sin extenderme más, mi pregunta iba enfocada básicamente en la última parte de su respuesta anterior, doctor. Realmente usted es un servidor público joven y yo como seguidora de la política internacionalista, créame que valoro muchísimo sus palabras y pues me gustaría saber cómo usted cree que la juventud en estos momentos de crisis, no solo en Ecuador, porque la situación que ustedes están viviendo se replica en todos nuestros países, yo me identifico muchísimo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje básicamente que usted nos podría dar a todos los jóvenes latinoamericanos, como usted lo decía, que debemos involucrarnos, participar, no dejar que los mismos de siempre continúen ocupando los cargos y sobre todo, cómo podemos nosotros aportar a reactivar el motor económico de nuestros países y a la vez la importancia de la certeza jurídica que deberíamos nosotros de fomentar para atraer inversión y salir adelante de esta crisis. Muchísimas gracias. Otto, si quieres responder, porque me parece tan extraordinaria pregunta que venga de Guatemala con una joven con ese planteamiento que provoca realmente seguir trabajando y haciendo lo que se está haciendo. Bueno, primero, Brenda, un saludo, muchas gracias por estar acá, por participar. Saludo a Guatemala. Tendré pronto, ojalá, el gusto de conocer tu país. Mira, es sencillo. Yo creo que la pandemia, si algo generó, es una oportunidad para los jóvenes, y te hablo a título personal. Aquí en el Ecuador, la mayoría de los líderes, por razones totalmente justificadas, no podían enfrentar el problema como lo pude hacer yo, que es en sitio, en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, porque evidentemente su riesgo de salud era muy alto. Los jóvenes hoy, sí, claro que corremos riesgo, claro que nos podemos enfermar y claro que también podemos fallecer, pero el porcentaje es mucho menor. Nuestra presencia, el trabajo que yo pude hacer en gran parte fue por mi juventud. Era un trabajo que demandaba un gran esfuerzo físico y una capacidad de presencia en territorio que no tenía posiblemente nadie más en el país por mucho tiempo, sobre todo al inicio, cuando esto era, créeme, esto era el fin del mundo. En verdad, el temor y por lo incierto, por lo desconocido, los errores que se cometían, porque sobre todo en tratamientos, por la desesperación, ¿no? Los médicos querían encontrar algún tratamiento y trataban de diagnosticar cualquier cosa. Pero los jóvenes tuvimos y debemos de jugar un rol protagónico durante esta crisis, reactivando la economía. En muchas empresas aquí a la gente mayor se le pidió que no vaya a trabajar, los jóvenes fuimos a trabajar. Pero el principal rol de los jóvenes, el principal aporte, ya olvidándonos de la pandemia lo que ha servido, por lo menos en el Ecuador, es que se adelantó lo que yo llamo la jubilación de una generación política. Esta elección posiblemente es la última elección del país, que va a contar con 5 o 6 actores, que yo creo que va a ser su última participación, y han sido actores protagónicos de la política del Ecuador los últimos 20 años. Entonces, en muchos países seguramente pasará de igual forma. Pero lo más importante que pueden aportar los jóvenes, te decía, es la innovación. Para mí, el éxito en la vida, en lo público, en lo privado, tiene cuatro elementos. Trabajo, evidentemente, es el trabajo, el esfuerzo, la honestidad, la austeridad, el cuidar los recursos, porque son escasos. La gente quiere a veces
satanizar la austeridad como un tema de despidos, otra gente no. La austeridad es respetar los recursos, en este caso los públicos, porque son ajenos, porque son escasos y porque hay que cuidarlos y hay que ponerlos al servicio de la gente. Entonces decía trabajo, honestidad, austeridad, y la cuarta, que es la que los jóvenes tenemos que poner, que es la innovación. Y lo otro, mucha gente dice, es joven, no tiene experiencia. No es así. La experiencia no es un tema cronológico, no es un tema de edad. La experiencia es un tema de trayectoria. Tú puedes ser joven y tener una gran trayectoria. Puedes ser viejo o mayor y no haber hecho nada en la vida. La juventud o la vejez no son sinónimos necesariamente de experiencia. Yo entiendo que lo vivido es importante, pero mira, yo tengo 37 años, empecé en la vicepresidencia de 35. Lo que a mí me ha tocado vivir, también he vivido situaciones extraordinarias, inéditas posiblemente. Es una experiencia que a mí me acompañará el resto de mi vida y que dudo que muchas personas, posiblemente mayores que yo, hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Con todo el respeto a grandes personas de cualquier edad que han hecho grandes esfuerzos por este y por otros países, pero es un tema de experiencia, insisto. Y para hacer experiencia hay que meterse. Si no te metes, ¿cómo haces experiencia? Gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Otto. José López tiene una pregunta. Adelante, José. Gracias, Carlos. Otto, José López te saluda de Quito. Mi pregunta está basada en el pronunciamiento ayer de Guillermo Lasso. Él te hizo básicamente una invitación muy frontal a que te unas a él. Yo creo que él entiende que tú tienes un capital político importante. ¿Qué le responderías? ¿Qué le responderías? Aunque creo entender entre líneas que no es un candidato que te satisface en su totalidad. De pronto, por lo que de pronto no es tan joven, tal vez ahorita lo acabas de decir. Y en la papeleta electoral no vemos muchos jóvenes, además, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Mira, yo creo que él tiene un gran desafío en esta elección, es su tercera participación. Para mí la campaña es de territorio, es de recorrer. No hay capacidad de hacer mítines, no hay capacidad de hacer grandes eventos. Entonces te va a tocar hacer lo que van a tener que hacer todos si quieren triunfar, que es puerta a puerta, barrio a barrio. Ahí hay una dificultad para todos los que sean de cierta edad porque hay un riesgo de contagio. El virus sigue aquí. Mi mamá se contagió hace 2 semanas. El virus no se va a ir a ninguna parte hasta que no llegue la vacuna. Y el riesgo de contagio es real para el que recorre. Es una realidad y eso va a ser un elemento a considerar durante la campaña. El otro elemento es que cuando tú ya has participado, es un análisis como analista que he sido toda mi vida de la política. Cuando tú ya has participado, es difícil presentarte como novedad, digamos. Tienes tantos años en la política, ya participaste 2 veces, entonces el efecto de lo nuevo siempre juega un rol importante en la política, en cualquier país. Lasso no la tiene fácil, nadie la tiene fácil, es complicado, pero yo no voy a definir mi apoyo y yo he conversado con con los que conozco, porque lamentablemente de los candidatos te diría que 8 o 9 son casi desconocidos. Pero de los que conozco que han estado en política he conversado con 5 o 6, estuve trabajando el tema de la unidad, porque yo les decía a ellos, la mayoría, aparte de los 3 que mencioné con anterioridad, no pasan de 1% de intención de voto. Yo les decía, únanse y hagan de 4 hagan 1, porque entre 4 no están haciendo ninguno. Pero no lo conseguí, cada quien tiene sus objetivos, yo lo entiendo, cada quien tiene que velar por sus intereses, yo lo entiendo, pero yo no tengo ningún interés. No soy candidato a nada, no estaba en mis planes, sino que el país encuentre una opción. Creo que es el interés de cualquier ecuatoriano. Entonces yo lo de Lasso, como te digo, yo creo que no es el momento, creo que hay que esperar y creo que él estratégicamente se anticipa desde mi punto de vista, porque si él va a sumar apoyos, ahora ya no es el momento, él tiene que explotar ahora la alianza que ya tiene, que es la que tiene con Nebot, tiene que ver cómo le saca provecho. Para mí no han hecho nada todavía más allá que presentarse como aliados, y eso no es suficiente, eso se trabaja con la gente, digamos, se comunica. Entonces tiene que ir quemando los cartuchos uno a uno, estratégicamente. El que sabe más de esto será el doctor Carlos Escalante, yo esto no soy más que un comentarista, pero es mi visión. Y si él va a necesitar apoyos más adelante, y si él es la persona que consolida la opción para derrotar al socialismo del siglo XXI, esto partiendo de que el correísmo, el socialismo del siglo XXI logra estar en segunda vuelta, que tampoco está garantizado, ojo, candidato que todavía tiene que presentarse, el país no lo conoce, de lo que yo he visto, por lo menos a mí no me genera, como se dice, no me mueve un pelo, digamos, no me genera ninguna reacción favorable, no veo cómo él conectará con el electorado.
Ellos saben mucho de comunicación política, posiblemente son los que más saben en el país, lo han demostrado en otras elecciones. Ahora, si te pones a ver en las seccionales, les fue muy mal, ¿no? Ganaron solo dos prefecturas, no ganaron una alcaldía a nivel nacional. Habría que ver. Pero te digo, para mí, como ecuatoriano, como una persona que tiene en este país su familia y su patrimonio y no se quiere ir a ninguna parte, y no es un tema personal contra nadie, yo estaré apoyando a quien consolide la mejor opción para derrotar esa tendencia. Y eso se definirá mucho más adelante, no ahora. ¿Sí? Y lo haré por responsabilidad con el país. Posiblemente ni conozco a la persona que me tocará apoyar. ¿Okay? Otto, muchísimas gracias. Sebastián Misón tiene el derecho de pregunta. Adelante, Sebastián. Y le recordamos a las otras personas que se pueden ir anotando, levantando la mano en el renglón de participantes o avisándome en el chat. Adelante, Sebastián. Carlos, primero, muchas gracias. Saludarlos desde Chile. Estamos lejos, aquí al final de Sudamérica. Saludarte, Carlos, y darle las gracias a Centro Político por esta oportunidad, por poder oír atentamente a Otto. Tal como dijo el ex vicepresidente, lo vamos a tratar directamente de Otto. Otto, te quería hacer un par de preguntas. Lo primero, para nosotros desde Chile, lo que se ve en Latinoamérica es una lucha entre democracia y populismo. Yo no sé si ese es el riesgo que existe en Ecuador, como lo ves tú en esta elección. Y por otro lado, también quiero preguntarte, porque tú dijiste los ecuatorianos están esperando algo más. Tenemos claro el binomio de Arauz, tenemos claro lo que va a proponer relativamente Lasso, y también tú nos mostraste lo que ofrecería Pérez. ¿Qué es lo que falta en el escenario político? ¿Qué es lo que están esperando los ecuatorianos para que haya otra posibilidad, otro binomio que pueda ir a disputar las elecciones? Muchas gracias de antemano por tu respuesta, Otto, y gracias, Carlos, por la oportunidad. Saludos desde Chile nuevamente. Gracias, Sebastián. Un gusto. Que te cuento como anécdota que cuando tuvimos las paralizaciones de octubre en Ecuador, lo llama el presidente Piñera al presidente Moreno a solidarizarse, decirle, presidente, 2 días más y usted salía. Acá estuvimos 12 días en paro. Muy agresivo, muy duro, muy doloroso para el país. Chuta, y después el presidente Piñera, que estuvo 2 meses. Todavía creo que no, si no es por el COVID, no salía del lío, ¿no? Pero anécdotas de la política, y eso te lleva a demostrar. ¿Y por qué te llevo a esto? Porque tú hablabas de democracia versus populismo, y es un populismo que está muy identificado con el autoritarismo, y es un populismo que no tiene escrúpulos, que es capaz de cualquier cosa, y que estuvo metido en estas protestas en Chile, en Ecuador y en Colombia, con financiamiento, con operación logística, con inteligencia, con todo. O sea, esas manifestaciones no eran solamente, pues, la ciudadanía, digamos. Esto fue una operación muy bien estudiada, mira que fue simultánea en todos los países, y te lo digo porque la operación lo que buscaba era derrotar a los intentos de estabilidad democrática que se estaban consiguiendo en estos países, punto. Esa es mi visión. Al final del día la pude ratificar cuando estuve en decenas de comunidades indígenas personalmente, tratando de calmar las aguas en los momentos más duros, poniéndole el pecho a la situación, conversaba con la gente y no era un tema. A ellos les habían hecho una manipulación, sobre todo, y en Colombia fue igual. Yo le advertí esto al presidente Duque y a la vicepresidenta Ramírez de Colombia. Era una manipulación del tema de la migración venezolana, que en Ecuador había llegado a su peor momento. Estábamos con 500.000 migrantes, estaban ingresando decenas de miles al día. Para el país era insostenible y la gente estaba molesta por ese tema. Y esta gente manipuló diciendo, mira tú, que no fue un reclamo finalmente de los combustibles. Te lo digo, insisto, después de haberme sentado en decenas de comunidades indígenas preguntándoles por qué se manifestaron. Y me decían, salimos porque ustedes les están dando recursos de los ecuatorianos a los venezolanos. Habían corrido una mentira, una noticia falsa, son expertos en eso, diciendo que el bono que se da en el Ecuador, que se llama el bono de desarrollo humano, que se le entrega a la gente que están en los quintiles más bajos de pobreza, se les estaba quitando a ellos para darles a los venezolanos. Y eso había generado un malestar tremendo en la ciudadanía. Mira tú, entonces son operaciones psicológicas, muy difícil gobernar así, muy difícil trabajar así, muy difícil sacar a un país adelante con gente que quiere que el país no salga adelante. Eso es lo que quieren, ellos quieren que el país no salga adelante. Pero sí, es una lucha mucho más profunda que una elección cualquiera. Para mí esta es una elección muy importante para el país. Y sí, es un debate entre un modelo democrático, al margen, yo digo,
al margen de la discusión tradicional de la izquierda y la derecha. Es un debate entre un modelo democrático y un modelo autoritario, populista. Y algo nuevo es eso, es que entiendan, por lo menos te lo digo desde la visión de un joven, que la discusión para los jóvenes no es ni izquierda ni derecha. Ese debate está obsoleto para nosotros. La discusión para los jóvenes es cómo encontramos soluciones a los problemas. Y tú tienes que encontrar en cualquier parte, donde sea, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al frente o atrás, tienes que encontrar soluciones a los problemas. Ponle el nombre que quieras, ¿ya? Pero se trata de eso. Se trata de objetivos, no de ideologías. Y alguien tiene que representar eso. Yo trabajé mucho en representar eso desde la vicepresidencia. Yo trabajé con los 221 alcaldes del país, independientemente de sus tendencias, los ayudé a todos a resolver problemas. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Créeme, las discusiones políticas están ideológicas, están bonitas para nosotros filosofar, y está muy bien, y está bonito para discutir y conversar, y la historia tiene que ser una lección, y hay que aprender de las experiencias y las ideologías, pero el electorado no es ideológico en el Ecuador, y no creo que en América Latina lo sea. Es muy poco el electorado ideologizado, y lo que está buscando la gente es ese discurso novedoso que te hable de las soluciones, no de las ideologías. Ahorita están discutiendo si Lasso es de derecha, si Yaco es de izquierda. La gente lo que quiere saber es quién le resuelve los problemas. Perdón. Muy de acuerdo, totalmente. Creo que levantó la mano Darwin Ceballos, y también estoy con Moisés Fernández después. Darwin, adelante. Muy buenas tardes con todos, estimado vicepresidente Otto Solnez Horner. Siento que logro pronunciar, creo que bien su apellido. Bueno, un gusto de saludarlo a cada uno de ustedes. Felicidades por el trabajo que hizo. En buena hora no se acercó a esa opción de ser candidato. Creo que la gente parece que no lo veía bien. Aparentemente veía su recorrido haciendo tipo campaña. Pero sí esperamos en otra ocasión que usted pueda ser candidato. Pero creo que le entendí al principio de su intervención, que quisiera hacerlo, y sería bueno tener un candidato joven, pero en caso de llegar a ser presidente, ¿qué desterraría usted de este país? Hoy vemos un Ecuador golpeado, sobreendeudado, hay aparentemente 16, 17 candidatos, exagerado, un presupuesto electoral de 42 millones, creo, 40, algo al principio, parece que lo quieren reducir. Y en este caso, algo que dejó el correísmo, puestos burocráticos. El Ecuador no aguanta. Creo que otro presidente que venga con otras intenciones de no hacer nada destrozaría este país. Pero en caso de que usted llegue a ser presidente, los casos de corrupción, solo está Daniel Salcedo, creo que tras Marreja, está ahorita Daniel Mendoza por el tema de los hospitales. ¿Cómo ingresaron ellos a esos tentáculos? En una ocasión la ministra Romo decía, pero es que un asambleísta puede sugerir el nombre de un director para un hospital, pero la pregunta es, ¿y los concursos de mérito y oposición? ¿Dónde están? Entonces, ¿qué, en caso de que Otto llegue a la presidencia, qué no habrá? ¿Qué desterrará? ¿Por qué ahora que se va a hacer un proceso electoral, destinar, aparentemente creo que querían dar 23 millones, pero ¿en qué? No va a haber meeting, muchas cosas, muchos candidatos están... Yo veo 5 o 6 videos de Lazo al día. Vamos a resumir la pregunta, Darwin, por favor. Entonces, mi pregunta es, estimado Otto, ¿qué no habrá en su gobierno cuando usted sea presidente? Que a mí me gustaría en lo particular verlo como presidente. Vamos a unir otras preguntas porque el economista Otto tiene otro compromiso a las 6 horas de Ecuador. Moisés Fernández con su pregunta, y creo que Luis Solari nos tiene una pregunta final. Con esas 3 preguntas terminamos las preguntas, el paso de las preguntas para que el economista responda y nos despida
esta tertulia. Muy amable para todos. Muy cortas sus preguntas, Moisés y Luis Solari, por favor. Buenas noches, saludos Otto, saludos a todo el equipo. Soy Moisés desde Tenerife, España. Mi pregunta es, ¿cómo se puede vencer el populismo en nuestra sociedad actual cuando el populismo utiliza los recursos informativos para mentir y volver a engañar y parece que la gente olvida en cada elección todo lo maltratado, ¿no? ¿Qué herramienta usted recomienda o qué idea para lograr vencer? Porque es que no pasa solamente en Ecuador, pasa en todas partes cada día más y me preocupa que el populismo se afianza gracias a la mentira. Gracias y buenas noches. Gracias, Moisés, por tu pregunta tan corta y precisa. El doctor Solari, su pregunta, por favor. Gracias. Señor José Soldes, mucho gusto y felicitaciones. Yo también estoy en el mundo que está usted, el mundo de la política. He sido primer ministro, ministro de Salud y ahora dedicado a otras actividades gracias a mi buen amigo Escalante, mi maestro y amigo. Fíjese, hay en este momento este gran debate de populismo o no populismo, pero hay que tomarlo con calma porque la pandemia nos ha demostrado lo que en realidad pasa y que nadie ha querido ver. Como usted y todos sabemos, la pandemia ha dejado fuera del juego a los gobiernos, al poder real, al empresariado, a los gobiernos, a los sindicatos, a los aparatos públicos y a los partidos políticos. Los tres niveles del poder han quedado totalmente atrás de la pandemia y la pandemia ha quedado adelante. ¿Qué significa esto? Que la pandemia le ha dicho a todos los que hacen política, mira, tu problema no es la relación con la gente. El problema no es relacional de la gestión pública. El problema es que la gestión pública está separada de la realidad. Este es el problema en el fondo. Por eso es que usted ve, ¿no es cierto?, que todavía en todos nuestros países está el discurso, esperemos la vacuna que va a resolver todo. Pero solamente Uruguay ha aceptado la plataforma para hacer seguimiento a los contagiados desconocidos. Yo soy médico de profesión. Entonces pretendemos que América Latina y cada país nuestro vacíe una tina llena de pacientes con virus con el caño abierto, sin hacer ese tipo, por ponerle un ejemplo, y podría citar otros ejemplos, o hacemos cola para una vacuna que ningún fabricante ha dicho cuánto tiempo va a durar la inmunidad, o sea que ni siquiera hay una eficacia medianamente comprobada y ya los gobiernos están con plata en la mano haciendo cola y cantándole el canto de sirena a los ciudadanos de que por ese camino se resuelve el virus. Y no es así, sino porque Taiwán y Tailandia sin vacuna han resuelto el virus y su curva sigue siendo plana. Entonces, la invitación es, primero tengo que obviamente defender a mis contemporáneos. La innovación no depende de la edad, distinguido ex vicepresidente. La innovación depende de lo que decía Einstein, en las épocas de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Por eso es que la pandemia no era un desafío a los protocolos, ni a los manuales, ni a nada, sino a la inteligencia y a la capacidad de cada persona, de cada funcionario para ponerse antes. Entonces, no es exactamente en este momento, le digo porque yo estoy tan interesado como usted en hacer una nueva América Latina, hasta donde se pueda, unidos por supuesto. Y eso no se puede hacer si nosotros seguimos pensando que el problema entre el Estado y la población es relacional, sino es que el Estado está a espaldas de la población y haciendo cosas como la pandemia ha demostrado, que no tienen nada que ver con la realidad de la pandemia, pero los gobiernos lo siguen haciendo y se cuentan a otros y lo siguen haciendo. Yo creo que este es un momento muy importante para todos, en especial para Ecuador. Ya termino con esto, Carlos, ¿no? y que le auguro lo mejor y que no se demore tanto en tomar una decisión. No, yo ya tomé la decisión. Yo no voy a participar en estas elecciones, por si acaso, y con eso le respondo a, creo que era Darwin que hizo un comentario. Yo no voy a participar en estas elecciones. No se preocupe. Sí, y de acuerdo, la innovación ni nada depende de la edad. La juventud no es una virtud necesariamente, ¿no? O sea, lo que le corresponde a los jóvenes es decir qué traen de nuevo a la mesa, porque si van a hacer lo mismo que hacía la generación anterior, ¿para qué vienen? Digamos? Si la generación anterior ya
digamos, si estamos como estamos es porque no hemos hecho las cosas bien. Entonces toca hacer o tratar de hacer algo diferente. E innovar, sí, no es un tema de edad, sin duda no es un tema de edad, es un tema de capacidad, de creatividad y claro, las crisis implican riesgos y oportunidades. Lo que tenemos que ver es cómo se encuentra la oportunidad en esta crisis. Mucha gente lo ha hecho, hay muchos negocios que han nacido de esta crisis y otros que seguirán creciendo a raíz de la crisis, sin duda que sí. Es así. ¿Cómo vencer al populismo? Sobre todo las mentiras. Mira, las mentiras disfrazadas de noticias falsas han ganado fuerza en el mundo. Más de la mitad de la gente cree lo que ve en el Internet. Y tú sabes cualquier cosa que se ve en el Internet. Es muy duro combatir eso. Pero la única herramienta que tienes contra la mentira es la verdad, no hay más. O sea, a mí no me ha ido mal. A mí no, créeme Moisés, a mí no me ha ido mal diciendo la verdad, siendo transparente, diciendo lo que pienso. No me ha ido mal. Es duro, sí es duro. Tienes que aguantar mentiras, así es esto. Pero hay que luchar y hay que enfrentar la mentira con la verdad, con transparencia. Sobre la corrupción, pregunta de Darwin también. Mira, si tú te estás enterando ahorita en el Ecuador de los problemas de los hospitales, la corrupción en hospitales no es nueva, tiene años. Aquí hay partidos políticos que se han financiado con hospitales. Entonces, si te estás enterando es porque a mí se me ocurrió la bendita idea de hacer que la compra pública en emergencia sea abierta. En el primer día que estuve al frente de la emergencia, compra pública abierta. Entonces tú te enteras, yo no puedo evitar la corrupción en el país, porque lamentablemente en muchos países es un mal social, la gente cree que es normal, cree yo qué sé qué cree. Pero en todo caso, mientras no existe impunidad, ¿ya? Mientras logres que no existe impunidad, vas a evitar que exista corrupción. Es la única forma. La sentencia de ayer es histórica y es importante. Los casos que tú mencionas, la transparencia, eso sí le corresponde a la autoridad. Erradicar la opacidad para que la verdad salga y se pueda sancionar sin impunidad a los que cometen actos de corrupción. Y lo último, y con esto termino, y agradeciéndoles el tiempo a todos, el problema de los 16 candidatos, vean, todos tienen derecho a participar. Yo me alegra que quieran participar, viéndolo, digamos, positivamente, que tengan interés en ayudar a su país. El problema es que en un proceso electoral nadie va a llegar a conocer 16 propuestas y lo único que hacen es generar ruido. Entonces la que pierde es la ciudadanía, porque toda esa comunicación, hablando y tanto candidato, la ciudadanía pierde y al final ni yo me sé los nombres de los candidatos. Yo que soy un actor político y he sido un comunicador en el país, ni yo me sé los nombres de los 16. Imagínate un ciudadano que no tiene tanto interés en los temas políticos. ¿Cómo se va a enterar de quiénes son, qué ofrecen, qué plantean? 16. Muy difícil. Entonces, y esto lo digo porque en el sistema ecuatoriano todos tienen el mismo acceso por ley a la comunicación. Entonces tú tienes a todos comunicando en el mismo nivel. La propaganda política está financiada por el Estado, todos comunican al mismo nivel. Y cuando todos comunican lo mismo, 16 mensajes, eso se llama ruido, ya no llega ningún mensaje. Y quien pierde es la ciudadanía. Y eso es mi preocupación principal. ¿Sí? Carlos, gracias a todos por haber compartido esta tarde conmigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Otto por tu compañía, tus comentarios, participar en la tertulia, y le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la tertulia, tanto en las redes sociales, en la televisión, en los medios y aquí en el Zoom. Un saludo, nos vemos el próximo martes en la misma hora, no sin antes compartir algún mensaje del centro. Los estamos invitando a seguir participando en nuestras actividades y muchísimas gracias a Otto por participar y saludos a todos. Me despido, gracias. Cuídense mucho, no bajen la guardia.